Jorge Musalem Rubén es ingeniero civil, lo cual le da un valor especial. Un mérito de ingeniería, tiene posgrados en la administración de empresas municipales, gerencia de marketing, tuvo 10 años de experiencia en el sector privado, en el pública, en el desarrollo de proyectos de energía, ingresó a la Comisión Federal de Electricidad en 2006, lideró la prestación de servicios de ingeniería en el extranjero entre 2012 y 2016, dirigió la sucursal de CFE en Ecuador, supervisó el proyecto eléctrico Coca-Cola Sinclair de 1.500 megawatts, una gran empresa hidroeléctrica, y los estudios de factibilidad y diseño de proyectos en el proyecto hidroeléctrico Santiago. Esto en Ecuador también de 3.600 megawatts. Es el doble de Chihuahua. A partir de 2018 se concentró en ingeniería, exploración, desarrollo de proyectos de energía renovable, particularmente energía solar. Actualmente es responsable de la promoción y ejecución de proyectos estratégicos dentro de la Dirección de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, habiendo dirigido el proyecto fotovoltaico de la central de abasto de la Ciudad de México, todo esto dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Ha impartido muchísimas conferencias, foros globales y sobre todo especialista en distribución tecnológica, en energía y transporte y su impacto en el sector eléctrico. El ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte, desgraciadamente no es ingeniero civil, es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en conservación de energía y medio ambiente por la Universidad de Cranfield, Reino Unido, y un diplomado de dirección por el IPADE. Actualmente es director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, adscrita al Consejo Coordinador Empresarial. Fue subdirector general de agua potable, drenaje y saneamiento de la Comisión Nacional del Agua y subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Recursos Naturales. Fue subprocurador de Inspección Industrial en la CONCEPA y asesor técnico y de Relaciones Institucionales en CEMEX. Don Pablo Necoechea, por último, es experto en sustentabilidad y responsabilidad social empresarial, es licenciado y maestro en Desarrollo Económico por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, maestro en Innovación y Competitividad por el Deusto Business School, maestro en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y candidato a doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado para el Centro Europeo de Energía y Seguridad de Recursos del King's College de Londres, además de haber sido consultor en firmas especializadas, fue funcionario público gestionando proyectos de sustentabilidad y ha impartido sus conocimientos como profesor en la Universidad del Norte, como gerente y director de responsabilidad social y sustentabilidad en reconocidas empresas, y actualmente es gerente nacional de sostenibilidad y cambio climático en el Tecnológico de Monterrey. Bueno, como ven, tenemos un panel excelente de primer nivel de una gran calidad y vamos a comenzar dándole la palabra a Vanessa Pérez Hilera. Creo que cada uno tendría unos 15 minutos para su exposición. Después haríamos una ronda de preguntas y luego al final cada uno de ustedes podría reaccionar o responder. Gracias. Gracias, Gabriel. Creo que por ahí una presentación. Listo. Yo traté de alinearme con la parte industrial, como vi que estaban abordando el tema eléctrico en la mañana, aunque obviamente las dos van muy de la mano, ¿no? Entonces, ciertamente no soy una experta en el sector industrial, más en política climática, pero algunas reflexiones
importantes de algunos estudios recientes. Si quieren la siguiente, por favor. Bueno, esta es la brecha de gigatoneladas que todo el mundo quizá conoce, pero nada más un gran recordatorio sobre la diferencia que hay entre una trayectoria de 1.5 grados centígrados y la trayectoria que tendríamos si se cumplen todas las políticas que tenemos en las NDCs, ¿no? Entonces, hay tanto una brecha de cumplimiento de políticas como una brecha en términos de ambición, ¿no? Entonces, tanto las NDCs tienen que ser cada vez más ambiciosas, pero de forma inmediata lo que necesitamos son su implementación. Como ustedes saben, México aumentó su ambición ya el año pasado en la COP27 y bueno, es ahora sí que menester de todas y todos nosotros como ciudadanos empujar a que esas metas se cumplan y tengan políticas específicas. La siguiente, por favor. Bueno, el recordatorio un poco de cuáles son las diferentes fuentes. Esta es digamos, una gráfica global, ¿no?, de las diferentes fuentes, y más o menos el sector ya industrial, sin tomar en cuenta la parte eléctrica, pues es más o menos responsable por ahí del 20%, ¿no? Y de ahí, de ese 20%, pues ciertamente los que contribuyen principalmente es acero, ¿no?, cemento y la industria química. Entonces, y ahí lo importante es mencionar que, bueno, pues esos sectores en general han sido mencionados como los hard to abate, ¿no? O sea, los sectores en donde hay una dificultad tecnológica, sino que hay digamos, un gran potencial de oportunidad en términos de un brinco tecnológico, pero que hasta ahora han sido los hard to abate sectors, ¿no? Entonces, adelante. La siguiente. Este es un estudio que le recomiendo a todas y a todos bajar, que es el State of Climate Action Report, que básicamente lo que hace es no ver digamos, la acción climática internacional desde el punto de vista de los países y su cumplimiento, sino habla de los sectores de la economía y los subsectores de la economía. Entonces, digamos, hay unas malas noticias y ahora empiezo después con las buenas noticias, ¿no? Pero la mala noticia es que de todos los sectores que se analizan, ¿no?, y se analizan más o menos como unos 20 indicadores que son, que es muy interesante porque esos 20 indicadores se pueden ahora sí que dirigir específicamente a, digamos, actividades económicas en un país, ¿no? De esos de 20 a 25 indicadores, solo uno está en la trayectoria del 1.5, y ese es la parte de los vehículos eléctricos. Y eso está jalado mucho por ahora sí que el boom tan enorme que ha habido en términos de la producción de vehículos eléctricos, y en el caso de los países nórdicos en su uso, ¿no? Ya ha sido exponencial. Pero el resto de los indicadores, hay algunos que van en la buena trayectoria, sin embargo están lejos de la meta, y hay otros que necesitan completamente redirigirse, ¿no? Entonces ese es un poco el resumen. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los 4 indicadores que están en la parte industrial, y perdón, me voy a mover un momentito porque no llego a ver hasta allá, pero la primera, en términos de los 4 indicadores que están directamente vinculados con la parte industrial que mencioné de estos subsectores, ¿no?, es la parte del uso de electricidad en la parte final de la energía, ¿no? Y ese va en trayectoria hacia la correcta trayectoria, pero todavía no en trayectoria, ¿no? Va en el sentido correcto, por decirlo así. La segunda es la intensidad de carbón en el cemento, ¿no? Ese también va en la trayectoria correcta hacia abajo, sin embargo todavía con una brecha bastante importante, ¿no? El tercero es la producción de hidrógeno verde, ¿no? Que todo el mundo pensaba que iba a ser un boom de repente exponencial, y todavía no lo hace, ¿no? Entonces se necesita como algo que detone ese cambio, ese boom. Y lo que en la parte de la
última parte es en el acero, ¿no? Y es la intensidad del carbono en el acero, ¿no? Y esa es la que va más atrasada de estos 4 indicadores vinculados con la industria. Sí es la siguiente, por favor. Esta es otra representación, a lo mejor ya muchas y muchos de ustedes conocen lo que es la curva de costos de abatimiento de McKinsey. Esta es como una nueva versión de la curva de costos de abatimiento de McKinsey. La buena noticia es que más, digamos, incorporando toda la actividad económica en diferentes sectores y subsectores, más del 55% de las acciones ya son, digamos, costo competitivas, ¿no? Es decir, hay ahorros netos al implementar esas acciones, ¿no? Y el resto, digamos, hay algunas que tienen pérdidas menores, y las que están, digamos, en rojo son aquellas que tienen, digamos, pérdidas privadas, no necesariamente sociales, ¿no? Hay algunas de esas acciones que están en rojo que tienen lo que llamamos nosotros co-beneficios sumamente importantes, ¿no? En empleos, etcétera. Sobre todo en el sector uso del suelo, a lo mejor necesitas inversión pública, pero la rentabilidad social es muy alta. Aquí nada más estamos hablando de la rentabilidad privada, ¿no? Entonces, eso hay que verlo con lupa. Pero ya la pura rentabilidad privada, ya más del 55% de las acciones tienen rentabilidad privada neta, ¿no? La siguiente, y con mucho gusto pasamos esta presentación para que la tengan, ¿no? Bueno, ¿cuáles son algunas necesidades importantes particularmente en el sector industrial? Es potenciar la economía circular, pues esa es la mayor oportunidad que existe para reducir las emisiones en este sector en específico, la eficiencia energética a lo largo del proceso, ¿no? Electrificar todos aquellos que tengan necesidades de temperatura que no sean excesivas, y hay un papel no enorme, pero hay un papel existente para las tecnologías de captura de carbono, ¿no? Captura y almacenamiento de carbono o captura y utilización de carbono. La siguiente, ¿cuáles son algunas tendencias promisorias? Bueno, existen ya una cantidad de mecanismos financieros que están tratando de empujar justamente a la pequeña y mediana empresa a moverse hacia la decarbonización profunda en el sector industrial, ¿no? Particularmente en mercados emergentes, o sea, las economías emergentes son un foco de interés, y yo creo que México con el nearshoring y etcétera, es sin duda un candidato a estos nuevos productos financieros. Se están abriendo en muchos países ya mercados de carbono para cemento, aluminio, acero, por ejemplo en India, ¿no? Acaban de poner un mecanismo bastante importante en India que hay que considerar. Y bueno, el hidrógeno verde, ¿no? Yo creo que el hidrógeno verde no tarda en hacer el clic para ese cambio exponencial. La siguiente, por favor. Bueno, algunas reflexiones. Lo primero es que la rentabilidad de lo verde es una construcción social técnica, ¿no? O sea, hay que considerar temas sociales cuando se considera la rentabilidad, y la rentabilidad social debe ser algo fundamental para la política pública, ¿no? Los sectores verdes pueden ser mejores en empleo, aún en dinamismo industrial, sin duda, ¿no? Y eso requiere cambiar las metodologías de financiamiento de inversión pública y privada para poder captar y que estos cobeneficios ya no sean considerados cobeneficios, ¿no? Y ciertamente la rentabilidad social de las inversiones cada vez está más metida en las consideraciones de financiamiento nacional e internacional, ¿no? Y finalmente, la siguiente lámina, yo creo que, digamos, estamos acá con una idea de pensar cuáles son las grandes apuestas para México, ¿no? Yo creo que este diálogo debe darse con todas las candidatas y los candidatos a la presidencia. Necesitamos hacer un nuevo modelo de nación que sea en donde la transición ecológica justa sea el imperante, ¿no? Ya no es, o sea, no podemos estar en las trayectorias que estamos, realmente es alarmante, ¿no? Ya los periodistas no encuentran la palabra, ¿no? Hablaban del
primero del problema primero el calentamiento global, luego el gran problema del calentamiento global, ahora es la crisis climática, pero ya no encuentran cómo llamarle porque ya se empieza a tener una normal en el vocabulario, ¿no? Yo creo que todavía estamos a tiempo de jalar las oportunidades económicas y socioeconómicas de esta transición de bajo carbono y bueno, desde WRI, que es el World Resources Institute, vamos a generar unas trayectorias, unos modelos de transición estructural en la economía y estaremos encantadas y encantados de presentarlo a los diferentes equipos. Mil gracias, Gabriel. La palabra. Muy bien, gracias, Vanessa. Le damos la palabra ahora al ingeniero Jorge. Buenas tardes a todos. Me prefiero estar de pie para tratar de cumplir con la nada honrosa responsabilidad de que no se queden dormidos después de comer la presentación. Pero hice algunas láminas para tratar de caminar de manera dinámica sobre estos temas que nos interesan a todos y que, por supuesto, agradezco la invitación del diputado Daniel Guardi para formar parte de este panel y de este foro para tratar de aportar nuestro granito de arena para generar un criterio más amplio de lo que está ocurriendo en el sector eléctrico, para la descarbonización y en particular en este foro para los criterios industriales para poder llegar ahí. Comienzo por esta lámina que consulté hace 2 días, que me salió en Twitter y que me espantó. Resulta ser que esta lámina lo que muestra es el incremento de temperatura promedio respecto a los niveles preindustriales y muestra que estamos 1.65 grados centígrados arriba del promedio de la línea base que se formó preindustrial y que en los primeros 31 días de enero estamos todavía muy por arriba de lo que fue 2023, que fue un año récord. Y en ese sentido, prácticamente todas las iniciativas que han llegado y que se han detonado y que se han potencializado, el primer factor que les ha potencializado es el cambio climático. Y de alguna manera, si no vemos que esto va a ocurrir más temprano que tarde, pues como sociedad me parece que estamos condenados a vivir las consecuencias. Y respecto al tema de energía y transporte, hoy nos encontramos está ocurriendo una disrupción tecnológica, en donde se define disrupción como aquel fenómeno que ocurre a una industria o un servicio cuando surge nuevos empleos y oportunidades gracias a una nueva tecnología. Y en el caso del sector energía y transporte y de algunos otros, para que se dé una disrupción tienen que ocurrir 4 factores: que baje el costo de una tecnología, que se adopte de manera exponencial, que aparezcan modelos de negocios innovadores y que al mismo tiempo haya la convergencia de varias tecnologías en el mismo momento del tiempo, de manera de que el costo de la tecnología pueda ser accesible para toda la población. Y eso hoy está pasando en el sector eléctrico. Y eso hace que no podamos pensar como que todo está bien y como si fuera business as usual. Tenemos que tomar decisiones de inversión en el sector considerando una adopción acelerada o exponencial de todas esas tecnologías. ¿Por qué? Porque los costos de tecnología siguen cayendo. En esta gráfica podemos ver cómo ha bajado el costo por watt de módulos fotovoltaicos el año pasado. De enero de 2023 a noviembre de 2023 bajó de 23 centavos por watt a 14 centavos por watt. Y la Agencia Internacional de Energía dice que en el 2024 vamos a alcanzar los 10 centavos por watt de costo de módulos fotovoltaicos y se alcanzarán 2.000 gigawatts globales de instalación. El año pasado llegamos a 1.185 y en el 2022 se agregaron 275 gigawatts a nivel global solamente de energía solar. ¿Qué quiere decir esto? 5 veces la demanda máxima de México se instalaron solamente el año pasado a nivel global de la tecnología solar fotovoltaica. Por otra parte, otras tecnologías que están convergiendo en el tiempo es la del costo de las baterías.
Y pueden ver ustedes cómo del 2010 al 2020 bajó un 83% el costo de las baterías de litio-iorio, llegando a niveles de $150 por kilowatt hora. Si sigue bajando como están bajando al 10% anual, para el 2030 vamos a tener que el costo de las baterías de litio va a ser de $52 por kilowatt hora, es decir, un tercio de lo que vale hoy. Para México, el reto de descarbonización respecto al nivel global, pues significamos el 1.5% del problema. Y eso no nos exime de que tengamos que poner soluciones a la mesa. ¿Por qué? Porque somos un país vulnerable a los efectos del cambio climático. Tenemos muchísimos kilómetros de costa y me pregunto yo, si no hacemos algo por cambiar el sector y realmente reducir nuestras emisiones, ¿con qué cara nos podemos parar ante el mundo a pedir préstamos cuando tengamos que solucionar desastres como los que ocurrieron en Acapulco? ¿Con qué cara? La penetración de los vehículos eléctricos es algo que tenemos que tomar en cuenta, no hoy como una decisión de inversión si es conveniente poner una gasolinera, perdón, una electrolinera o no, porque hoy no hay un volumen suficiente. Tenemos más o menos 15,000 vehículos eléctricos en el país, 100% eléctricos, estoy descontando los híbridos, pero si se duplica el parque cada 2 años, quiere decir que en el 2037 vamos a tener 5.5 millones de vehículos eléctricos en funcionamiento. ¿Y qué necesitamos para que operen? Pues la infraestructura eléctrica que necesita abastecer de electricidad a esos vehículos eléctricos y que representará el 2% de la electricidad que consume el país. Y esta infraestructura pues está en cierres. En México es prácticamente muy poca, es marginal. ¿Por qué no pensar en que la CFE pueda liderar este esfuerzo en todo el país conforme se vaya requiriendo? Más aún cuando la política pública que se ha implementado, no en esta administración, sino históricamente en México, es pues, que el costo de la gasolina vaya subiendo por la inflación. Cuando vemos que en otros países el costo de la gasolina es variable para el usuario final y que cuando vienen las subidas del precio del petróleo, a la gente le suben el costo de la gasolina. Y aquí en México pues hemos decidido pues, llevárnoslas linealmente hacia arriba y quién sabe cuándo vaya a parar, ¿no? Eso es un incentivo para comprar hoy un vehículo eléctrico. Hoy cuesta el doble la gasolina aquí que lo que cuesta en Texas. Ahora bien, respecto a la matriz energética, pues hoy producimos 3 de cada 5 kWh del país con gas natural y tenemos el 29% como energías limpias, considerando lo que aporta la energía nuclear, para 341 TWh, que es lo que se produce, más bien lo que se consume, de los cuales el 10.4% es con hidroeléctricas, el 6% con eólicas, el 6% para solar, incluyendo la generación distribuida, que es el sector que crece más dinámicamente en México, y el resto pues, de nuclear, de geotérmica y de otras fuentes limpias. La CFE hoy tiene 48 millones de clientes, de los cuales el 89%, es decir, 42 millones de clientes, reciben un subsidio eléctrico. Son domésticos, solamente medio millón de usuarios son domésticos de alto consumo, y el resto de la población, 41 millones, reciben un subsidio. Recibos promedio de 300 pesos al mes. ¿Sí? Pero las ventas de electricidad de la CFE proyectadas para este año van a llegar casi a los 500,000 millones de pesos, solamente de energía eléctrica, no de combustibles, y representarán el 60% de los ingresos de la CFE, que pagan nada más el 1% de los clientes de la CFE. Este es el sector industrial que tiene estos retos de descarbonización al mismo tiempo. Ahí se pueden ver cómo ha variado el costo de la electricidad residencial, tanto subsidiada y no subsidiada en México en comparación con las de Estados Unidos. La línea roja es la sin subsidio aquí en México. La línea verde la subsidiada en México. Y por otra parte, la electricidad industrial, pueden ver cómo se ha ido despegando en los últimos años respecto a la tarifa industrial en Estados Unidos. También tenemos que preocuparnos por el crecimiento de la demanda. México todavía tiene un bono demográfico y la población seguirá creciendo y la demanda eléctrica no deja de crecer. El año pasado fue un crecimiento atípico del 10%, como lo mencionaba en el panel anterior, y creceremos, si está en línea con lo que se proyectó, 3% este año. Si crece 3% la demanda máxima por ahí de los meses de mayo, junio, quiere decir que hay que meter 1.500 megawatts nuevos al sistema para poder abastecer esa demanda, digamos, entre
4 y 6 de la tarde de los días de verano en junio. Entonces, ¿hacia dónde debe de moverse México? De ser un sistema que creció centralizado, con grandes plantas alejados de la población para mitigar los efectos, los impactos sociales y ambientales de las plantas, a tener que convivir con una red eléctrica inteligente donde convivan los centros de consumo con los centros de generación en el mismo sitio. Además, tenemos que tomar en cuenta los nuevos requerimientos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa para financiar todo lo que requiere este país de infraestructura eléctrica para poderlo hacer. Y en ese sentido, la penetración de las energías limpias pues, es un factor clave para poder descarbonizar al sector. Para pasar del 29% de energías limpias al 40%, pues más o menos se necesitan unos 70, bueno, se van a generar 73 terawatts hora al año. Y si le damos una cierta distribución entre solar, almacenamiento y eólico, pues requiere inversiones por ahí de 36,000 millones de dólares de aquí al 2030. Algo así como entre 3 y 4,000 millones de dólares anuales. Por otra parte, los industriales tienen un gran reto: tener certidumbre regulatoria y operativa. En el 2013 no teníamos reforma, en el 2014 ya teníamos reforma, en el 2020 ya teníamos reforma, pero sin reforma, en el 2023 no sabíamos si teníamos reforma o no, y ahora en el 2004 estamos preguntando si hay una nueva reforma. Entonces, es algo fundamental para que realmente se puedan tomar decisiones de inversión, tanto de la industria privada como de la pública. ¿Por qué? Porque hay algo alarmante en el PRODECEN, en el Programa de Desarrollo Eléctrico del Sector Eléctrico Nacional. Marca que de aquí al 2037 vamos a tener que agregar 125% más capacidad para atender la demanda máxima de lo que tenemos hoy. En 15 años tenemos que hacer todo lo que se ha hecho en 70 más un 25%. El reto es imponente. Por supuesto, se necesitan estas inversiones en transmisión y en distribución y almacenamiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo una manguera para regar 5 plantas, pues a lo mejor sí las puedo regar al mismo tiempo. Pero si son 15 plantas las que tengo que regar, ya no me alcanza la manguera para poder abastecerlas. No tenemos suficientes líneas para poder evacuar la electricidad que podemos producir y por lo tanto deberíamos de almacenarla. Ya hay ejemplos comercialmente disponibles en California y en otras partes del mundo donde sí son rentables esas inversiones y harían todo el sentido del mundo para evitar inversiones en transmisión que son altamente intensivas en capital. Entonces, habría que pensar en utilizar recursos distribuidos de energía, que es justamente lo que está haciendo hoy la industria. ¿Por qué? Porque no hay energía más cara que no se tiene y están buscando formas de utilizar el almacenamiento para poder autoabastecer sus consumos junto con los solares. Y les voy a poner un ejemplo. Esta planta solar en el techo de una fábrica que produce cable de cobre tiene un banco de almacenamiento en su estacionamiento y lo que hacen básicamente es que la planta tiene un consumo lineal de energía a lo largo de todo el día y tienen en el techo la capacidad de producir o de autoabastecer el día su consumo a través de paneles solares. Pero en la noche toman energía de la red, por cierto, que cuesta más barato. ¿Para qué? Para cargar su batería en la madrugada y que puede estar disponible para dispatchar en la noche y que de esa manera se puedan ahorrar cargos por demanda y por capacidad y por supuesto de tarifa más barata al ser una hora punta y no una hora base. Entonces hay que pensar en la necesidad de ajustar y ampliar el modelo de negocios de la Comisión Federal de Electricidad y del sector eléctrico considerando estas nuevas tecnologías para que de alguna manera la convivencia del sector privado y el sector público pueda crecer para atender la demanda de energía del país. ¿Por qué? Pues porque si no lo hacemos, corremos el siguiente riesgo. Los clientes se van a empezar a independizar de la CFE y la CFE va a vender menos electricidad, va a tener menos ingresos, pero con los mismos costos porque también tiene que ir a atender los circuitos de distribución y la transmisión en el país, pero ahora con menos ingresos y con menos clientes. Y si tiene menos clientes, para obtener los ingresos necesarios, o recibe más subsidio o aumenta la tarifa. Pero ¿qué pasa si aumenta la tarifa? Pues se genera un mayor incentivo para que se desconecten más clientes. Y entonces tenemos que hacer que el sector eléctrico, privado, público, se pongan de acuerdo para que realmente se cree la regulación que permita atender el crecimiento de la demanda en condiciones competitivas para todas partes. Para cerrar, les enseño este ejemplo.
Este era un proyecto que tenía Panasonic de plantas, una planta fotovoltaica con celdas de hidrógeno para producir o autoabastecerse de hidrógeno para lo que consumía su propia planta industrial. De ser un proyecto ya es una realidad y es la primera demostración en el mundo que prueba que el 100% de electricidad que consume una fábrica puede ser alimentada por hidrógeno producido a partir de fuentes renovables. Si lo piensan bien, esto les brinda la capacidad de independizarse de la empresa eléctrica. Y eso es para que nos pongamos a pensar todos sobre lo que debemos hacer en el sector. Muchas gracias. Muy bien, gracias al ingeniero Jorge Rosalén. Ahora tiene la palabra el ingeniero José Ramón Ortega. Muchas gracias. Bueno, yo no traigo una presentación, pero hablaré a través de los que es atractivo. Bueno, lo primero, aprovechando la exposición de Jorge Rosalén, comentar que desde el punto de vista del sector privado, nosotros sí sabemos cuál es la solución sobre el tema, porque hay una restricción de recursos para la CFE. Actualmente CFE en algunas de sus divisiones pierde dinero, el dinero nuestro, y lógicamente esa pérdida pues, es una pérdida lamentable, ¿no? Es algo que no debería ocurrir, aunque es una empresa pública. Ahí el sector privado puede generar toda la energía que se necesita en generación, toda, y la genera el sector privado más barata, aunque la CFE luego la revenda, le saca un margen. O sea, la CFE puede hacer negocios sin invertir, de hecho lo está haciendo y lo podría hacer más. Además que necesitamos evitar fijaciones, como dice el presidente de la República, 50 y tantos % de la CFE, no sé, 52, 54, y que es casi una especie de dogma. Eso es una locura, es una cosa antieconómica. Eso no funciona en ningún lado del mundo que funcione, ¿no? Lo que tiene que hacer la CFE es dedicarse a la transmisión y distribución, o sea, a la red eléctrica, como seguramente se planteó en el panel anterior, porque es lo que sí necesitamos todos. Y ese es un monopolio natural de la CFE, bueno, y de cualquier, digamos, de red eléctrica. Es una red en cada país. En algunos países hay más de una red, pero en general, en los países es un monopolio. Y constitucionalmente es un monopolio, o sea, a la CFE le toca eso. Entonces, y además, cosa interesante, la CFE en eso sí es rentable. Entonces, ¿por qué no se consolida la rentabilidad de la CFE en eso principalmente? Y nos deja generar a los privados y con una CRE, una Comisión de Energía autónoma, ¿no? Y con un sistema nacional eléctrico, digamos, autónomo desde el punto de vista técnico, que decida qué energía sube o baja la red, según el costo y según la limpieza, ¿no? Al final son los dos criterios más importantes. Ese era el corazón de la reforma del 2013 y funcionó. Tan funcionó que en 2017 captamos $10,000 millones de inversión, tanto extranjera como nacional, en energías renovables. $10,000 millones en un año. Entonces, ese es el camino que tiene que seguir México. O sea, no es un asunto de ya se hizo. Se obtuvieron en la subasta de energía eléctrica del mercado mayorista de largo plazo en 2017 los valores más bajos del mundo por kilowatt hora de solar, digamos a $19. ¿No? Entonces, la verdad es que ese es el camino. O sea, no hay que buscar el hilo negro, eso es lo que tiene que hacer. Qué bueno que la CFE, digamos, el ingeniero dice claramente es que necesitamos recursos, necesitamos otro tipo de estrategia. Efectivamente, antes de tener energía limpia, ¿no? Que es muy importante, necesitamos tener energía suficiente, ¿no? Y si metemos el tema de vehículos eléctricos, claramente es insuficiente, necesitamos generar más electricidad. Entonces, bueno, esa es una cosa que nos parece que ahí, digamos, como punto de partida muy importante. Ahora, hablando un poco del sector industrial y de la COP y demás, bueno, hay un tema fundamental que yo quiero aquí transmitir, es que necesitamos mucho más facilidades para la inversión. Bueno, el tema eléctrico es un modelo, ¿no? En todos los temas, más facilidades para la inversión, necesitamos menos impuestos y menos regulación, porque estamos sobreregulados y necesitamos más mercados y menos ideología, porque finalmente lo que importa en ese tipo de decisiones es el costo-beneficio, o sea, cuánto cuesta una decisión, cuál va a ser el beneficio que se va a obtener. Entonces, esa es una cosa muy importante. Y hoy en día, la industria nacional está enfrentando en cerca de 13 entidades de la República impuestos ambientales de diferentes tipos, entre ellos impuestos al CO2, ¿no? O sea, hay impuestos de 40, digamos, pesos la tonelada hasta 600, bueno, hubo ya un caso de 900 en Tamaulipas. Entonces digo, eso evidentemente nos saca de competencia con cualquier país. Y en el caso de México tenemos, en algunos casos, 4 sistemas de precio al carbono.
El impuesto federal, el impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, a combustibles, por el contenido de carbono, eso se aplica a todos, sin compensación ambiental. Ahí no hay forma de compensar ambientalmente, aunque dice ahí, en la práctica no se puede, que sí se puede en Colombia, por ejemplo, que es interesante. Este es uno de los temas. Tenemos luego el sistema de comercio de emisiones, que aunque está en una fase piloto, pues las instalaciones de más de 100.000 toneladas para arriba, tenemos que estar en el sistema de comercio de emisiones, y tenemos unas obligaciones ahí. Luego están los impuestos ambientales de los estados, y luego están los requisitos de energía limpia para los participantes en el mercado eléctrico. Pues tenemos 4 sistemas de precio al carbono, que evidentemente es una sobreregulación. Entonces ahí es un primer tema, una primera cosa que yo quisiera comentar, porque lo que necesitamos es facilitar la inversión y no complicarla. Y las inversiones en modernización, en tecnología nueva, en lo que sea, vienen de 2 fuentes en todo el mundo y de todas las economías. Vienen del capital, de los inversionistas, o de los ahorros, o vienen de las utilidades de las empresas que reinvierten las utilidades en mejorar, en ampliarse, etc. De ahí viene el dinero, no viene de otro lado. Entonces, si nosotros tasamos las utilidades y metemos un impuesto excesivo, pues no hay dinero para invertir. Digo, ese es el tema. Entonces, eso es lo que está pasando en México. Y eso es lo que se tiene que cambiar si queremos realmente avanzar con una economía descarbonizada. Bueno, eso es el primer tema. En segundo lugar, bueno, ya se mencionó la economía circular, sí es un tema muy importante, la sustitución de combustibles, las energías renovables. Necesitamos que haya un acceso, digamos, irrestricto a la energía renovable, o sea, todo lo que se pueda. Y hay corporativos que tienen compromisos en las bolsas de valores y con sus accionistas que no pueden cumplir en México, porque no hay más energía renovable que comprar, no se puede comprar más, y porque no pueden instalar la suya y usarla. Entonces, esa es una restricción que tenemos que cambiar desde el punto de vista regulatorio. Está también el tema, digamos, de los sectores que son difíciles de abatir, los hard to abate sectors. Pues ahí necesitamos 2 cosas. O sea, necesitamos que haya la tecnología, que probablemente no la haya en el corto plazo, sector cementos, sector acero, etc. Entonces necesitamos que esas empresas puedan remover carbono de la atmósfera, puedan invertir en offsets, en bosques, ¿cómo se llama? Renovación de flotas vehiculares, transporte público, manejo de residuos de otros lados, y que esas reducciones les cuenten. Esa es la única forma. Y además es una forma inteligente de hacerlo, porque los municipios no tienen dinero, el sector privado sí tiene, pero está haber un incentivo para invertir en eso. Entonces, el tema de los offsets, los mercados de carbono, les parece que es un tema importante. O en los sistemas de impuestos, el caso de Colombia es interesante porque se puede compensar el impuesto con reducciones. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Cemex, que opera en Colombia, tiene reducciones muy importantes, están compensadas en el impuesto. Entonces, ahí me parece que es un buen caso de estudio. Ahora, tomando en cuenta un poco el panorama general, ¿no?, de todo lo que se tiene que hacer para llegar al net zero, bueno, la mitad de lo que se tiene que invertir en el mundo es electricidad, o sea, de todo lo que se tiene que hacer. Entonces, digo, de ahí ustedes se dan una idea. Luego hay un 17% más o menos que es en transporte, ¿no?, unos ya el 67%, y luego tenemos aparte todo lo que es edificaciones, ¿no?, toda la parte de aire acondicionado, calefacción, etc. Entonces ya ahí tenemos el 80% de lo que tenemos que hacer. La industria también tiene un papel, pero la industria es el 7% del esfuerzo que se tiene que hacer, y en algunos casos pues no hay la tecnología. Entonces se tiene que invertir en eficiencia y se tiene que permitir que la industria invierta en offsets para de esa manera poder compensar su huella cuando no tenga una alternativa. Ahora, hablando de la COP, bueno, todo el mundo ya sabe poco lo que pasó en la COP en la parte de energía, que fue muy favorable, muy interesante. Yo quisiera nada más tocar 2 temas que a lo mejor nos han tocado, no lo sé. Uno es el tema de energía nuclear, que es un tema donde empieza a haber una mayor aceptación de la realidad de que la energía nuclear es fundamental como energía de base. Y si hay gente que está opuesta, etc., pero la verdad es que como energía no fósil, pues no se ve dónde vamos a sacar energía de base que nos permita sustituir al gas. Entonces ese es un tema importante. El otro tema es la eliminación de subsidios a los combustibles, que es un tema muy complicado para muchos países, incluido el de México, porque ni siquiera está en la mente, digamos, del Ejecutivo, ni de los legisladores, ni de nadie que se quitan los subsidios a los combustibles. Pero es un asunto absolutamente indispensable, además de que es un subsidio regresivo, porque el subsidio beneficia a la gente que tiene más dinero y no a la gente que tiene menos. Entonces, eso es un absurdo. Y de hecho, la situación de que en México la gasolina cuesta el doble de Texas, ¿no?, igual que la energía eléctrica, pues habla de que tenemos una política energética fracasada. Es un fracaso nuestra política energética y necesitamos cambiarla.
una forma de cambiarla es que en el caso de la CFE se dedica a lo que la CFE puede hacer generando dinero, no perdiendo dinero, es dinero de todos. Pues ahí hay un caso. En el caso de los combustibles es lo mismo. O sea, ¿qué tiene que estar haciendo Pemex? Refinando o explorando campos que no puede explorar, con dinero que no es de él y que está perdiendo. Por eso está el sector privado, que lo puede hacer asumiendo los riesgos adecuados y teniendo de nuevo la certidumbre para hacerlo. Ahora, comentando un poco de la COP, a mí me parece que, no obstante que se logró esto muy interesante de los combustibles, o sea, digamos, de la declaración de transitar de los combustibles fósiles digamos, a dejarlos, el tema de triplicar las fuentes renovables y la eficiencia energética, me parece que hubo un bache en la COP muy notorio que fue la falta de consenso sobre los mercados de carbono. El artículo 6.2 y el artículo 6.4, y ahí sí México y Latinoamérica pues tienen una deuda con el mundo, porque los dos, o sea, los bloques los votaron, digamos, en favor de no aceptar el texto que se propuso con el pretexto de que faltaban salvaguardas de derechos humanos. Y lo mismo hizo la Unión Europea. También la Unión Europea tiene otras razones, y digamos fue el bloque Unión Europea, Latinoamérica, los que principalmente estuvieron en contra de esta resolución, contra Estados Unidos, Australia, Reino Unido, o sea, todo lo que es el grupo Umbrella y todo lo que es, digamos, los trabajadores de los mercados. La verdad es que creo que ya se ha excedido el punto de México y de otros países de hablar de que se requieren más salvaguardas de derechos humanos para el tema de los mercados, cuando esos derechos humanos tienen que protegerse en las constituciones y en las leyes locales. O sea, ¿qué tiene que ver el Acuerdo de París con eso? Además, el Acuerdo de París sí lo menciona los derechos humanos. O sea, no es un tema que sea ajeno al Acuerdo de París. Sin embargo, me parece que ya esa exposición ya francamente no es, me parece caduca. Además, si cada proyecto de transición energética tiene que ser justo, tiene que proteger los derechos humanos, o sea, una lista de 100 cosas, ¿quién va a hacer un proyecto? O sea, ¿cómo va a calificar eso si no puedes cumplir con todo eso? Y bueno, se supone que las leyes, dando certidumbre, deben de prever ese tipo de casos. Entonces, a mí me parece que ahí sí hay un bache en la relación internacional. Me parece que debe de retomarse el tema de los mercados. Necesitamos más inversión, y en la medida en la que hay inversión vamos a poder tener menores costos de abatimiento. Se va a poder aprovechar la curva que mencionaba Vanessa, de abatimiento, pero alguien necesita invertir. Y si no hay las señales para invertir en la certidumbre, los mercados, no se va a hacer la inversión. Y el tiempo sigue pasando, y estamos ya a la vuelta del 2030. Y resulta que en 2030 tenemos que reducir 43%, ¿no? Según lo que se ha comentado con estas exposiciones en la misma COP. Entonces, la verdad es que estamos muy lejos de eso. Y en ese sentido creo que los mercados son absolutamente importantes para dar las señales de precio adecuadas. Y bueno, ya comenté de la sobreregulación. Creo que sí tenemos una gran sobreregulación. Tenemos que evitar esa sobreregulación porque, insisto, mientras más trabas le pongamos, menos dinero hay disponible. Entonces, bueno, pues estamos en el 2024, ¿no? O sea, nos queda contando este año 7 años. Yo diría, bueno, ¿qué vamos a hacer para entonces hacer un cambio transformacional de energía? Que principalmente el esquema de energía es el principal motor para reducir emisiones, y es el principal reto que tenemos, ¿no? Energía eléctrica, combustibles, etc. Y además, hablando un poco del tema de los combustibles, el hidrógeno sí es muy importante, o sea, sí es una alternativa. Lo más que quiero decirles, Estados Unidos, con el poder de Estados Unidos, le va a meter $10,000 millones en investigación y a fomento de proyectos de hidrógeno de aquí a 10 años. Ellos tienen el reto de que en esta década se logre que el hidrógeno valga $1 el kilo de hidrógeno, para que esto sea competitivo con el gas natural. $10,000 millones en Estados Unidos. ¿Cuánto estamos invirtiendo en México en el tema? Entonces digo, o sea, el tema es que se tiene que invertir dinero para lograr estas cosas, y como dicen, no hay noche gratis. Con las baterías tampoco va a ser un tema fácil, hay que manejar los residuos, o sea, no hay cosa gratis en el mundo. Entonces necesitamos buscar qué vamos a hacer para avanzar con estos temas y, por supuesto, poder también revertir los efectos secundarios que hay en otras cosas, tipo las baterías, el manejo de residuos y otras cuestiones de este tipo, que evidentemente son un reto que también vamos a tener. Pero me parece que en el caso de México, particularmente de Latinoamérica, el tema está en las redes eléctricas. Hay un tema ahí muy importante, en el tema de transporte también, más allá de que sea eléctrico, que sea mucho más eficiente, que haya mucho mejor transporte público, etcétera. Eso daría una mucho menor huella de carbono. Y finalmente, considerar que somos un país, una región que necesita seguir creciendo económicamente. O sea, el ingreso per cápita de la gente es muy bajo en México y en Latinoamérica. Tiene que seguir creciendo, y también el consumo eléctrico. El consumo de energía eléctrica de Latinoamérica es sumamente pobre, más abajo que el de China, más abajo que el del mundo en general. Bueno, la verdad es que la gente tiene derecho a tener aparatos, a tener ciertos satisfactores,
pero para eso necesita energía limpia, es una cosa fundamental. Entonces, yo creo que tenemos que lograr eso, mejorar la calidad de vida de la gente, al mismo tiempo de mantener bajas las emisiones per cápita. Yo creo que es un gran reto, o sea, lo dejo para la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón Alvarín. Y por último, tiene la palabra Pablo Torricoche. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho, diputado Gabriel, la invitación al Partido de Acción Nacional, de la Fundación Konrad Adenauer, a todos los organizadores de este evento. Y quisiera iniciar con una pregunta para la audiencia, si todos han escuchado hablar de qué es la resiliencia. Levanten la mano si han escuchado hablar del término resiliencia. Bueno, resiliencia es lo que estamos buscando precisamente, ¿no? La resiliencia es la adaptación a estos efectos del cambio climático que ha provocado fenómenos meteorológicos que cada vez son más intensos y más frecuentes y que son más tangibles y más visibles en nuestro día a día, ¿no? En las noticias, en los efectos que tienen en la infraestructura que tenemos en las instalaciones, en las empresas, la industria, ¿no? Y celebro la celebración de este foro, señor diputado, sobre todo porque es momento para actuar y pensar sobre estos temas. Dicen los expertos que no hay momento en la historia más atinado para analizar el tema del cambio climático como el actual. Dicen que vamos atrasados 30 años, pero no hay momento más atinado para discutir los temas de cambio climático como el actual. ¿Por qué? Porque todos hemos visto que los retos son muchos. Estos retos de la descarbonización que trata del panel del día de hoy, pues son suficientemente abrumantes y hoy en día nadie se puede salir de la discusión del cambio climático, sea gobierno, sea gobierno nacional, federal, sea la industria, cualquier sector, nadie puede abandonar la discusión del cambio climático. ¿Por qué? Porque hemos visto a través de diferentes esfuerzos, como el Foro Económico Mundial, que hace su mapeo de riesgos, entrevistando a 1.500 expertos, CEOs de las empresas más grandes del mundial, cuáles son los principales riesgos que tienes a 2 años y a 10 años que pudieran poner en vulnerabilidad los sistemas o tu empresa, la industria como la conocemos hoy en día, y los riesgos relacionados al clima aparecen entre los primeros lugares. Los años hacia atrás había un histórico que los riesgos climáticos aparecían en los rankings número 5, el año pasado apareció enfermedades infecciosas, este año aparece también el tema de la desinformación, el tema de la polarización, pero el tema de los fenómenos meteorológicos aparece como el riesgo número 1 que pudiera poner en vulnerabilidad a todos los sistemas a 10 años y como riesgo número 2 a 2 años. Y es por eso que los grandes expertos, los CEOs, se están dando cuenta que este tema de la descarbonización es fundamental, el saber identificar cuál es el suministro energético que tenemos y la cadena de valor de ese suministro que tenemos y cómo afecta, qué externalidades, tanto positivas como negativas, genera la acción industrial, el gobierno, la actividad privada, bueno, tiene un efecto multiplicador. No me pasa nada. Hay una página de internet que es alarmante, se llama Global Warming Index. Ustedes conocen al señor Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, ha dicho que debemos de abandonar ya el término Global Warming y hay que nombrarlo ya Global Boiling, porque ya estamos en eso, ¿no? Ustedes saben que el Acuerdo de París dice que no se debe de aumentar más allá de 2 grados centígrados y en el mejor de los casos 1.5 grados centígrados con respecto a la actividad preindustrial. Y esto es efecto de actividad derivada de la mano del hombre, antropocénica. Esta página nos dice, este es un dato, la tuve el día de hoy, pueden ver la fecha 8 de febrero, nos dice cómo estamos para llegar al 1.5 y nos dice que estamos en 1.29. Y la Acuerdo de París nos dice que al final del siglo, entonces estamos a pasos agigantados encaminándonos a un acabose del sistema como actualmente lo conocemos. Esta gráfica ya la vimos mucho, coincidimos al hablar del sector industrial y de la descarbonización, bueno, coincidimos que el 20-21% corresponde al sector de la industria con respecto a las fuentes de gases de efecto invernadero. Si nos vamos por tipo de gas, bueno, vemos a las energías fósiles con un 62%. El CO2 proveniente de las energías fósiles corresponde a un 62% y también
Es por eso que este tema de la descarbonización es fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible. Sin embargo, hay algo que se le conoce como el carbon funnel, que no únicamente nos enfoquemos al tema de las emisiones de CO2, sino que también hay multiplicidad de factores que afectan los riesgos de los cuales estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver qué tipo de factores, qué tipos de riesgos entran en correlación con las emisiones de CO2, bueno, nos podemos ver que son interdependientes. Podemos ver que es un sistema, es un conjunto de factores que interactúan para lograr algo, en este caso, pues para tener un riesgo latente en los recursos como actualmente nos estamos disponiendo. ¿Por qué? Porque los recursos, cualquier tipo de recursos que se les ocurra, ahorita se les venga a la mente, son limitados, y es por eso que tenemos que usarlos de la mejor manera, y es por eso que hay que generar este tipo de foros para ver cómo los usamos de la mejor manera. ¿Y qué tipo de efectos están teniendo el sobreutilizar, el sobrecarbonizar la industria, el sobre no generar una acción climática? Bueno, pues ya son tangibles, ¿no? Esta es una comparación de 35 años, de 1985 al año 2020, y podemos ver los incrementos ya de temperaturas promedio que hay en ciertas regiones. Podemos ver también el incremento a nivel del mar, podemos ver el incremento de los fenómenos meteorológicos que ya son palpables en México y que están ocurriendo. Esta gráfica es del INEC y nos hace conciencia para saber que estos fenómenos meteorológicos ya nos están afectando. ¿En qué medida? Bueno, podemos ver que nos afectan en diferentes medidas. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Esto tiene un impacto, antes, por favor. Esto tiene un impacto económico. Según el IPCC, un estudio ahí con respecto al alineamiento del Acuerdo de París, nos dice que los costos acumulados durante este siglo serán comparables el impacto climático en un 50% del PIB, o 4.5 veces el PIB actual, como está aquí en México, y que durante la mitad del siguiente siglo será una pérdida anual de 5% del PIB. Y esto pues tendrá implicaciones tremendas. Dice que un aumento de mayor a 4 grados centígrados, bueno, podrían alcanzarse temperaturas ya de mayores de 4 grados centígrados para el 2070, y esto pues tendría implicaciones fundamentales en los sectores industriales y en todo tipo de sectores que conocemos. Y en ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, bueno, habría pérdidas derivadas del cambio climático que podrían rebasar los $1.000 millones para la década de 2020, es decir, la década que actualmente estamos teniendo. Parece cifras increíbles, pero podemos ver, según las gráficas que hemos estado analizando en este panel, pues que estamos ya en una etapa de que no hay regreso. Y esto, si nos vamos a la que sigue, nos hace repensar qué es lo que queremos: un crecimiento económico o un desarrollo económico. Cuando hablamos de estos dos conceptos podrían parecer similares. Sin embargo, si nos enfocamos a un crecimiento económico, nos podríamos referir únicamente a variables económicamente financieras. Pero si hablamos de un desarrollo económico, tendríamos que involucrar otro tipo de variables que están relacionadas a la calidad de vida de las personas. Hace rato comentaban que lo principal que nos deberíamos enfocar es en la calidad de vida de las personas y diseñar política pública hacia esa calidad de vida. Y es por eso que donde surge este concepto de sostenibilidad. Su primer viso histórico fue en el informe de Brundtland en 1987, en donde hablaba que un desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las siguientes generaciones. Hay también estudios, uno muy importante con respecto a estos temas de sostenibilidad y desarrollo sostenible, bueno, la pirámide de triple resultado, triple bottom, de John L. Clinton, que nos dice que las decisiones que tenemos que tomar para un desarrollo sostenible deben de estar equilibradas entre lo social, lo económico y lo ambiental para minimizar las externalidades negativas y maximizar las externalidades positivas. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿De quién depende? Si todos somos responsables del cambio climático, si todos estamos embedidos dentro de la cadena de valor de lo que hacemos y los resultados que vamos a tener derivados del cambio climático, bueno, pues esto, si lo trasladamos a cómo funciona en las organizaciones, en gobierno o en la industria, pues es como pedirle algo a Santa Claus, ¿no? Y quizá a veces dentro de las empresas es muy difícil porque tradicionalmente no se invertía en este tipo de cosas. Pero nos damos cuenta que invertir en la lucha contra el cambio climático
en temas energéticos, pues tiene un retorno a la inversión, que muchas veces no es visible para el gran CFO que tradicionalmente está acostumbrado a invertir en cuestiones como toda la vida lo ha venido haciendo. Pero si nosotros le enseñáramos esta gráfica al CFO y le dijéramos que aquí hay dos líneas, en el eje de las Y es el precio de la acción, en el eje de las X es una temporalidad, esta gráfica el día de hoy de S&P, es una temporalidad de un año, y hay dos índices, el índice S&P de ESG, la línea verde, es decir, las 500 empresas de Estados Unidos con mejor desempeño en ESG, en sostenibilidad, y la línea azul es el S&P 500, las 500 empresas únicamente más grandes económicamente. Podemos ver que el desempeño accionario, el desempeño económico es mucho mayor durante todo el año de las empresas que gestionan sus temas ESG, sus temas de sostenibilidad, en comparación de las que únicamente son fuertes en temas económicos financieros. Si nos vamos a la que sigue, bueno, y todo esto se puede analizar en la industria. Si nos podemos hablar de la descarbonización de la industria, pues es una baraja que nunca podremos acabar. ¿Por qué? Porque hay industrias que son muy intensivas con el medio ambiente, y hay industrias como la de servicios que no son tan intensivas con el medio ambiente. Pero todo se puede gestionar desde las propias instalaciones, desde los propios edificios que tienen todas las empresas en la industria. Según la International Energy Agency, nos dice que los edificios son responsables del 30% del consumo energético a nivel global y que generan el 27% de las emisiones de CO2. Si hablamos de que México es responsable del 1.4% de las emisiones globales, bueno, entonces hay que ver qué pasa en México con los edificios. En México, el 17% del total de energía es consumida por los edificios. El 5% es consumido por los edificios, el 25% de la generación eléctrica es usada en los edificios y el 20% de las emisiones es también proveniente de los edificios. Y hay estrategias para poder descarbonizar. En meses pasados, en todas las empresas y en todos los gobiernos, se hablaba del presupuesto anual, de qué CAPEX, qué OPEX vamos a generar para poder ser más sostenibles, poder alcanzar la meta de descarbonización al 2030, al 2050. Bueno, eso se puede hacer desde diferentes aristas con COPEX y OPEX o simplemente desde comportamientos, ¿no? El mismo International Energy Agency dice que a través de unas campañas de concientización del uso de la energía se podría reducir un 20% el consumo residencial o de los edificios. Bueno, en fuentes de energía renovable, solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, México es un líder nato que todavía no ha desarrollado ese potencial para el uso de energías renovables. Medir y auditar la energía que se consume en todos los edificios, crear políticas y lineamientos para determinar responsables, objetivos y metas, hacer retrofit a los consumos energéticos de los edificios. ¿Qué es lo que más se consume en un edificio? Bueno, el HVAC es un 40%, el aire acondicionado, iluminación 25%, computadores, equipo eléctrico 15%, calentadores de agua 15%, otras aplicaciones 5%, sistema ABS, centralizar los servicios también de los edificios para ser más eficientes, y elementos constructivos, desde el desarrollo de plan maestro, cómo se van a crear esos edificios, estas infraestructuras, bueno, hacerlas más amigables con el medio ambiente, para que estemos hablando de que desde afuera y desde dentro se pueda crear un escenario alineado a un desarrollo sostenible y que esto esté apoyado y fundamentado por una política pública que entienda que actualmente se debe de transitar hacia allá, ¿no? Mismo Tesla, que se va a instalar en Nuevo León, le está pidiendo a los proveedores que tengan una meta de reducción de gases de efecto invernadero de un 50% al 2025. ¿Cómo lo van a lograr la cadena de proveeduría de Tesla instalada en Nuevo León si es que tienen un gobierno a nivel federal y nacional pues que no tiene la capacidad para poder hacerlo? Entonces hay que generar mucha coacción a nivel intersectorial para poder alcanzar un desarrollo sostenible, que es lo que buscamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. A ver, vamos a pasar a la última etapa de este panel y pues abusando de mi carácter de moderador voy a hacer algunas reflexiones y o preguntas que les pediría si les parece, si están de acuerdo, las pudieran tomar en cuenta y hacer alguna reacción a ellas y después pasaremos a las preguntas que me hacen. Bueno, como ya lo comentaron, los sectores difíciles son siderurgia, cemento, petroquímica, aviación, también lo comentaron. Y ahí, pues, si bien hay una siderúrgica que están construyendo en Suecia que va a funcionar con hidrógeno,
pues en el sector cemento también hay algunos avances, pero sí yo les pediría que nos dieran alguna pista sobre por dónde van, hacia dónde van las soluciones de descarbonización en estos sectores. Luego, sobre todo para Jorge Musalem, la tendencia es a electrificar todo lo que es posible, desde vehículos, combustión, climatización, procesos industriales, etc. ¿Está preparado el sistema eléctrico mexicano o la CFE? ¿O qué hacer para no quedarnos rezagados con esa demanda que va a crecer a mucho más del 3% como está creciendo hoy en día? ¿Cómo le vamos a hacer? Y también un comentario y una pregunta. Hasta 2019 CFE ganaba dinero y con este gobierno pierde dinero. ¿Nos podrías explicar por qué, Jorge? Bueno, entonces, todo el tema de la contrarreforma eléctrica que se debe a una ideología, la verdad, bastante perversa, una ideología inexplicable, de un fanatismo pues, que solamente yo creo que lo podría interpretar un psicoanalista. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque si vuelven a ganar estos personajes, pues la perspectiva para el país es verdaderamente desastrosa. ¿Qué escenarios ven en ese sentido? Otro, las soluciones naturales de las cuales se habló hoy en la mañana, yo creo que hay que dimensionar su potencial real. A ver, hoy se emiten, y me equivoco con la actividad de Vanessa, que es 60.000 millones de toneladas al año de gases de CO2, más o menos. De las cuales, suponiendo que no se pueden eliminar todas, que necesitaremos un cero neto, deberán quedar por ahí unos hacia 2050, que habrá que capturar, secuestrar, eliminar o hacer algo con ellos. Si pensamos en bosques, un bosque en pleno crecimiento, digamos una caudal tropical, es capaz de absorber entre 10 y 15 toneladas por hectárea al año de CO2, más o menos. Si tenemos 10.000 millones de toneladas y queremos captar eso, vamos a necesitar 1.000 millones de hectáreas, o sea, 5 veces el territorio de México. ¿En dónde vamos a utilizar eso? No existe esa cantidad de tierra suficiente para que a través de bosques o soluciones naturales se pueda captar esta cantidad de CO2, a menos que pensemos también en fertilizar las aguas oceánicas, lo cual sería una barbaridad, o todavía en procesos medio fantasiosos, que es extraer el CO2 directamente de la atmósfera a través de procesos electroquímicos y luego sepultarlo en yacimientos estables a muy largo plazo, si es que eso es viable. Este gobierno le ha entregado o ha subsidiado combustibles fósiles por más casi 1.5 billones de pesos en los apoyos y subsidios que le ha dado a Pemex y en los apoyos fiscales al IEPS, a las gasolinas, 1.4 billones de pesos. Imagínense lo que podría haberse hecho con eso en México en materia de energía limpia, en materia de la red de transmisión, en materia de baterías, en materia de una gran cantidad de cosas que hubieran puesto a México a la vanguardia en este tema. Yo estoy de acuerdo con José Ramón. Hay un tema aquí cada vez más acentuado en los debates y discusiones, foros de cambio climático, de hacer del tema algo woke, el cambio climático woke. Este es derechos humanos, dimensión de género, comunidades, no sé qué. O sea, realmente todo esto está, yo creo que lastrando el desarrollo de las negociaciones y nos está haciendo perder el foco. Hace poco tuvimos un foro en la Cámara de Diputados para hablar de la mitigación de los inventarios de emisiones, etcétera, y llegaron una organización de muchachas que insistían en la dimensión de género. Yo me quedé pensando, a ver, si lo que hay que hacer es electrificar el parque vehicular, culminar la transición energética para energías limpias, descarbonizar las industrias pesadas, descarbonizar a Pemex, ¿qué tiene que ver la dimensión de género? Explíquenme qué tiene que ver. O sea, no, pero es que el caso no me quiero contestar, pero todo esto como que está lastrando
está intoxicando y está haciendo que perdamos el foco de los temas verdaderamente importantes. Entonces, este wokismo climático, a mí me parece, coincido con José Ramón, pues es bastante costoso. Minería. No hay transición energética sin minerales estratégicos, sin cobalto, sin grafito, sin níquel, sin tierras raras, y esto se requiere minería a gran escala, pero a gran escala. Y resulta que la gente no quiere minería. Muchas comunidades no quieren minería, este gobierno tampoco quiere minería y la quiere prohibir en vez de ser abierto. Entonces quiero que me expliquen cómo vamos a resolver este dilema, o vamos a hacer minería submarina, que va a devastar los ecosistemas bentónicos del océano. O sea, es un dilema y hay que resolverlo. No va a haber lucha contra el calentamiento global sin minerales estratégicos. ¿Cómo los vamos a obtener? Y por último, el tema del desacoplamiento entre las emisiones y el desarrollo, sí se puede. China lo está logrando espectacularmente. La intensidad de emisiones de China ha bajado muchísimo en los últimos años, mientras su incremento de carga ha crecido enormemente. En Estados Unidos también ha habido un desacoplamiento, en Europa, o sea, sí se puede crecer, y no solo desarrollarse, se puede crecer económicamente de manera muy dinámica, reduciendo emisiones y mitigando no solamente el calentamiento global, sino otros impactos ambientales.